Capítulo 48. Las sospechas de un astuto y avaricioso zorro. Oh, son los segundos en llegar, Nia. Una femenil y divertida voz los recibió. Emilia, Subaru, Nia. Emilia, Natsuki Subaru, es un placer verlos de nuevo. Cuando el chico pelinegro fijó la mirada y sus oscuros ojos se encontraron con el caballero azul que estaba junto a su dama, sentados mirando el jardín del exterior, por un instante la culpa tocó a su puerta, pues había pasado un año y la casa de la gula había sido infructuosa. Eso significaba una cosa: tanto Crush como Ren seguían maldecidas con la autoridad de esos asquerosos tipos. Ferris, Crush también vinieron, dijo Emilia correspondiendo el saludo del semihumano y su dama con una sonrisa. Félix, Crush, yo, Subaru quiso disculparse por su infructuosa casa a los arzobispos, más cuando había tenido la oportunidad de acabar con uno en un bucle perdido. Era imposible no sentirse culpable por ello. El caso de Ren, donde el mundo la había olvidado, el problema se había solucionado rehaciendo los lazos perdidos con sus seres queridos, lo cual había tomado su tiempo, pero se había logrado con algo de aunque no pasó mucho para que todos notaran el elemento importante que era Ren en el campamento de Emilia. Al menos lo habían superado y Ren había vuelto a ser parte del grupo, aunque existía una especie de pasos que superar. No era tan grave, o eso quería creer. Pero no era lo mismo para Crush Karsten, pues su situación era la más complicada. Sus recuerdos habían sido arrebatados y todo lo que conformaba a ella se había perdido. Y eso había causado muchos problemas, más para su candidatura, siendo la favorita de las 5 por su fuerza y capacidad de liderazgo. Su pérdida de memoria le había quitado impulso y muchos que le apoyaban habían buscado nuevas opciones entre las demás candidatas. Eso era un gran golpe en cuestiones políticas. Ya era un milagro que ella siguiera manteniéndose en la carrera. ¿Qué sucede, Subaru Nia?, preguntó Félix con una mirada confusa. Sobre lo de Gula, yo. Entiendo, Nia, dijo el semihumano con una mirada seria, para luego encararlo con una ligera sonrisa. Sé lo mucho que has estado trabajando para capturarlos. No estoy enojado contigo por no obtener resultados. Me has demostrado cuando te preocupa mi dama y nuestra alianza. No necesitamos resultados. Además que. Por eso estamos aquí. Al principio fue confusión, luego entendimiento que terminó en una pregunta, más para estar seguro que otra cosa. ¿A qué te refieres? Al parecer Anastasia Osin tiene información relevante sobre Gula, contestó Crush con una mirada tímida. ¿Ella sabe algo de Gula?, cuestionó Emilia con una mirada confusa, para luego mirar al chico a su lado. No te ha dicho nada, ¿verdad? Esa tipa, dijo Subaru con verdadera molestia. En serio se sentía traicionado, más por el hecho que se mantenía contacto con la candidata mercader por negocios. Además le había dado una radio pulsera para que la comunicación sea más fluida. Eso significaba que siempre estaban al tanto de los tratos y planes comerciales en los inventos desarrollados. Su alianza había logrado que su empresa fundada de la mano con el payaso creciera a pasos agigantados, logrando contratar a gente más idónea, como también recibir personal de la princesa comerciante. Se podía ver que sus relaciones habían sido buenas hasta ahora, aunque su alianza se basaba en el comercio y difusión de los inventos por Kararagui. Creía haber obtenido una relación de confianza con Anastasia Osin, pero esto le traía dudas. Había olvidado que la tipa siempre buscaba beneficios. Emilia, Natsuki ya están aquí. Sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó ese peculiar acento que recordaba a su ciudad natal. Se trataba de la candidata mercader. Bienvenidos. ¿Qué tal, Anastasia?, dijo Subaru sin ocultar su molestia, para luego mirar a Julius, que ya los había alcanzado. Tomó un poco de aire, para no soltar uno de sus tontos arrebatos. Ya no era el mismo de antes, o eso quería creer, para luego preguntar. ¿Es cierto que sabes algo sobre Gula? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo has olvidado, Natsuki. Soy una comerciante y siempre busco beneficios. Así que yo no te doy ningún beneficio. Contigo es todo lo contrario, eres demasiado beneficioso, dijo la princesa comerciante mientras mantenía su sonrisa de negocios, que la hacían ver como una chica inocente. Para tratarlo como un tema mencionado en una carta o decirlo casualmente por la radio pulsera, es mejor de persona a persona. Tenemos mucho de qué hablar, Natsuki. Era probable que no aceptara tu invitación.
dijo el chico con una mirada neutral. Estaba segura que vendrías, no tenía ni una duda. ¿Cómo sabías que Subaru aceptaría venir? Preguntó Emilia con una mirada que no dejaba escondidos sus nacidos celos, más por el hecho de la carta de la princesa Mercader que seguía presente en sus pensamientos. Anastasia. Fue fácil. Contestó la candidata Mercader con una sonrisa de suficiencia y lista para disparar a sus fáciles presas. Aunque tenían planes, unas reuniones con unos cuantos nobles, en realidad las reuniones no eran tan importantes, no era necesaria la presencia de Emilia, el margrave podía ocuparse solo. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó el chico dejando ver una mueca de molestia, para luego notar algo más. ¿Tú? ¿Cómo sabes todo eso? Y lo mismo Emilia se dio cuenta. Una dama debe estar informada. Lo dijo como si fuera de lo más normal, sin ninguna duda o culpa por ello. Y más si se trata de mi confiable socio, el cual no desaprovecharía tener citas con su querida novia en esta famosa ciudad turística, ¿me equivoco? Tanto Emilia y Subaru se quedaron sin palabras por un instante, para luego mirarse entre ellos, tratando de ocultar que habían sido descubiertos, incapaces de decir una palabra más, pues sentían que podían hundirse incluso más si saliera siquiera un soplido de sus labios, pero no pudieron evitar tratar de defenderse con la vergüenza en el rostro. Esto, bueno, no es lo que parece, no era, solo si se daba. Nosotros, no venimos, yo, lo siento, Subaru y yo, lo sentimos. Los dos tontos trataron de excusarse incapaces de articular una oración o terminar sus ideas, mientras cada vez más se sonrojaban y dejaban la fachada de princesa y caballero que querían mantener, o bueno, la que ellos creían mantener ante los demás, los que no tenían nada a ver con su campamento, pero, su relación era más que obvia. Dejen de intentarlo, supongo. Dijo Beatriz que hasta ahora había guardado silencio, más por reproche que otra cosa. Me avergüenzan, de hecho. No. Intento Subaru con todo su ser. Yo solo soy el caballero de Emilia y ella es mi dama. ¿Cierto, Lady Emilia? Sí. Respondió la semielfo con la voz más suave por la timidez desbordante, agitando las manos como si fuera una niña. Subaru es mi caballero, estoy muy orgullosa que lo sea, pero no somos, hasta que su voz se volvió silencio, le era imposible negarlo. No deben preocuparse. La voz de Julius resonó como la voz de la razón en el pasillo del resort, el cual se había mantenido en silencio por su etiqueta de caballero, pero le pareció justo intervenir por su amigo en este momento. No es necesario que lo oculten, no solo mi dama lo sabe todo Lugúnica y su noviazgo es muy bien visto por la mayoría del pueblo, debo decir que eso mejoró en gran medida su imagen, señorita Emilia. Tanto Subaru y Emilia dejaron de intentarlo, para luego mirar a Félix y su dama, acusándolos con la mirada. No tengo nada que ver, Nia. Lo que no sabían era que mientras Emilia y Subaru estaban ocupados con sus respectivas tareas sin tiempo más que para sus citas y los regaños de los miembros más rectos del campamento, un rumor había comenzado a circular como una especie de cuento de hadas, donde los tontos estaban involucrados. Se trataba de un plebeyo venido de un lugar muy lejano y conoció a cierta plebeya particular, la cual por una maldición del destino tenía la apariencia de la peor calamidad de este mundo, pero sin importarle esto al plebeyo, este la siguió, pues se había enamorado como un perro que es fiel a su amo, no le importó absolutamente nada, ni los peligros que traía amarla, así que siguió y sin importarle más que su amor decidió salvarla de su cruel destino. Un plebeyo descarado que sin importarle su lugar, se enfrentó a las miradas severas del mundo y logró lo inesperado, formó una alianza para dar fin a la bestia blanca de la niebla y salvar a su amor de las garras del culto, solo porque esa plebeya era a quien amaba, y para suerte del plebeyo esa particular plebeya también lo amaba, era un amor correspondido en toda regla. Un hermoso cuento de amor. Si Subaru hubiera escuchado el cuento, sería fácil saber quién era la responsable de aquello y no había duda, nada profundo se escondía en su actuar, pues era claro que era solo para su diversión. A nosotros también nos sorprendió. Dijo la duquesa desmemoriada. Aunque me alegro por ello, su amor es muy celebrado, hasta los juglares lo cantan por todo Lugúnica. ¿Quién fue? Preguntó Emilia sin saber qué sentir por ello. ¿Una canción? Dijo Subaru con la mirada en blanco y perdiendo el color.
Un rumor que se había reforzado con la creación de un mural en el lugar donde se había llevado aquella batalla épica, un regalo de la baronesa Varielle a la feliz pareja que se amaba, pues su divinidad bendecía ese amor. Por lo que averigüe, dijo Anastasia con una mirada apenada, sus ganas de burlarse de la pareja habían muerto. Los rumores tienen su origen en la baronía Varielle, se hizo popular hace unos meses. Priscilla, dijeron los dos al unísono. ¿No lo sabían? Preguntó con curiosidad la duquesa verde. No tenía ni idea, Nia. Rió el semihumano Félix incapaz de contenerse. Félix reprochó Julius, tratando de calmar la situación, pero ya no había vuelta atrás. Pues los más afectados no tenían suelo para mantenerse de pie. Los dos con la vergüenza en las nubes, buscaron un lugar alejado y se sentaron con la mirada sombría mirando el suelo, como si hubieran perdido algo muy importante, como si su esfuerzo hubiera valido nada, como si nunca hubiera sido necesario, al final solo una pérdida de tiempo. No había problema con que la gente que conformaba su campamento estuviera al tanto de su relación, pero habían acordado mantenerla en secreto para el público, creyendo que tendrían problemas para la selección a futuro. Aunque Emilia se había ido de boca aquel día por culpa de Priscilla, los dos habían creído ingenuamente que ese arrebato se mantendría en secreto. En caso de la duquesa y su caballero, ellos prometieron guardar silencio. Priscilla era impredecible, pero Subaru creyó al final que para la baronesa era un asunto sin importancia, no lo pensó mucho, lo dejó pasar y sin ningún atisbo de sospecha, tanto él como ella creyeron ingenuamente que no diría nada, como si hubieran sido distraídos por un asunto diferente. No se podía asegurar si era un error o un plan premeditado. Claro, Subaru lidiando con el extraño mural de conmemoración donde hizo todo lo posible, incluso rogar para que no sea una estatua sobre él, sino de todos los que habían participado en la batalla, sin imaginar cuál fue el resultado hasta el final. Obviamente se sentía mal por ser una de las imágenes principales en el mural, pues seguía firmemente creyendo que había desempeñado un papel menor en la casa de la ballena blanca. Y Emilia, bueno, se dejó llevar por las extrañas intenciones expresadas en la carta de la baronesa, incapaz de ver las segundas intenciones en lo escrito, sobrepensando y llenándose de celos, mientras juglares cantaban sobre su romance como si de un cuento de hadas se tratara. Y al final este era el resultado, Emilia y Subaru con la mirada caída y una vergüenza que no tenía fin, manteniendo un silencio casi sepulcral. Provocando que Beatriz los mirara con algo de lástima, y acariciara sus cabezas para que volvieran a la normalidad, no pensó que este desarrollo sería tan rápido. Así que lo descubrieron, dijo Otto al entrar, mirar a los demás y notar el ambiente que se cernía en el lugar, precisamente a la candidata y al caballero de su campamento. No podíamos ocultarlo por siempre, supongo. Natsuki, señorita Emilia, el ministro de Interior quiso consolarlos, pero sus palabras se detuvieron al fijarse en la mirada intensa de Rem. Así que de eso se trataba, dijo Rem dejando salir un tono de reproche en su voz dirigido a Emilia y Subaru, pues había escuchado los verdaderos planes de esos dos por la señorita Anastasia. Por eso se me hacía extraño. Señorita Emilia, Sir Subaru, todo este viaje es para que ustedes tengan citas, ¿pueden explicármelo? Bueno, solo los tontos enamorados no tenían idea del rumor que corría por todo Lugúnica, pero la mayoría del campamento estaba al tanto de ello y decidieron guardarlo hasta el momento que sea factible contarlo. Al parecer el momento no había llegado, pues se había adelantado. Pero no importaba, ya que la molestia de Rem superó cualquier queja del par, terminando en un regaño largo lejos de los demás. La brisa soplaba con fuerza, el ruido del canal fluyendo llegaba a sus oídos, los dragones de agua que jalaban de las embarcaciones pasaban de un lugar a otro, no importaba a qué lugar miraras, los carruajes habían sido reemplazados por barcazas que transportaba a la gente de un lugar a otro. Lo mismo sucedía con los dragones de tierra, eran otro tipo de dragones que jalaban las barcazas, una especie dracónica adaptada a navegar y vivir en los canales de Priestella. En toda esa belleza de calles que tenían canales en vez de carreteras, era una gran idea para tener una cita romántica y pasear en las barcazas. Así el chico pelinegro lo había planeado, era un plan infalible para su primera cita en la ciudad con Emilia, y ella también estaba emocionada por ello. Después de haber superado el regaño intenso de Rem, se habían propuesto tener su primera cita en Priestella, dejando a Beatriz con Rem y los otros con sus propios asuntos.
La celebración sería al atardecer, así que tenían tiempo de sobra para recorrer la ciudad. Pero todos los planes de una cita romántica en una barcaza se habían ido al traste por un simple detalle completamente olvidado por el chico de otro mundo, que ahora se encontraba vomitando lo recientemente comido detrás de un puente, mientras su novia palmeaba su espalda, preocupada por su estado. Subaru sabía que era una mala imagen, la peor imagen que podría mostrarle a su novia, pero era imposible detener las náuseas que sentía. Había olvidado por completo que solía marearse en cualquier tipo de embarcación, trayendo a colación el recuerdo de su viaje escolar en el ferry. No era el mejor recuerdo y volvía a repetirse después de 10 minutos de viaje. Al sentir que la sensación de mareo desaparecía, "Lo siento, lo arruiné", fue lo primero que salió de sus labios. "No, no te preocupes", dijo ella con una voz compresiva. "Aún podemos caminar por ahí, hay muchos lugares que podemos conocer, aún tenemos tiempo, Subaru". "Sí, tienes razón", dijo mientras se reincorporaba de su mal estado. "Pero primero, límpiate", dijo ella entregándolo un pañuelo. "Gracias, no sé qué haría sin ti". "Bien, nuestra cita no ha terminado, hay muchas cosas por hacer". "Sí, mi linda Emilia Tan tiene razón". Después del revés que habían tenido, la pareja caminaba por las calles mientras buscaban una tienda o un lugar para pasar el rato y comer. Los dos sonreían y conversaban de cualquier cosa, hasta quejarse de otras cosas, mientras estaban tomados de las manos. Pero había algo raro aquí. Tenían una hora caminando y Subaru lo había notado. El camino y sus alrededores le parecían familiar, como si ya hubieran estado antes ahí, pero volvió a ignorarlo. Siguieron caminando por un minuto más, hasta que el chico pelinegro volvió a sentir la extrañeza y detener sus pasos, y luego mirar a su dulce compañera. "Emilia Tan, ¿sabes dónde estamos?". Yo creí que tú sabías por dónde vamos", dijo la semielfo con una mirada curiosa. "Espera, yo te estaba siguiendo a ti", dijo Subaru con una expresión desconcertada. "No", negó Emilia, mientras miraba de un lado a otro. La calle estaba vacía y solo estaban ellos dos. "Todo lo contrario, yo te estaba siguiendo. Eso significa que estamos perdidos". "Sí, creo que sí, Subaru. Era de esperarse, es nuestra primera vez aquí. ¿Qué hacemos?". Preguntar, pero este lugar está vacío. Mientras sus cabezas procesaban su situación, la cual era sumamente peligrosa e inesperada, por otro lado un poco tonto. Era un hecho, volver a la posada sería la odisea más grande, preguntando direcciones en esta laberíntica ciudad de canales de agua. De repente algo llamó la atención de la semielfo, sus agudos y sensibles oídos oyeron una voz familiar venida de muy lejos. Llevada por la voz empezó a caminar, mientras jalaba al chico. ¿Qué pasa?", dijo Subaru cuando vio que Emilia empezó a apresurar el paso y sentir que era jalado por su novia. "Creo que encontré a alguien, un conocido, creo que nos puede ayudar, reconozco esa voz. Entonces vamos", alentó el chico pelinegro. Después de correr por varios pasajes y dar vueltas entre esquinas, al salir dieron con una plaza donde un montón de personas estaban reunidas, pero eso no fue lo que llamó la atención de la pareja, fue la voz que mantenía a toda esa gente reunida, una voz hermosa y armoniosa, que deleitaba a todos los reunidos con su canto, una melodía tan dulce como relajante que hacía olvidar las preocupaciones. La pareja se acercó y también se deleitó con la hermosa canción. La dueña de esa maravillosa voz le pertenecía a una pequeña chica de piel canela y cabello rubio, vestida con ropa diminuta, tocaba su pequeño instrumento de cuerdas, un tipo de laúd que armonizaba con su voz, el cual era amplificado por un curioso metía que estaba sujeto en una vara de metal, el cual era familiar para la pareja, pues era el segundo prototipo de micrófono que el chico había hecho junto al espíritu Jin tiempo atrás, y la cantante era nada más y nada menos que Liliana Masquerade, la cantante. Claro, la melodía y la voz eran sublimes, un deleite para el oído, pero Subaru notó algo en la canción. Se trataba de la letra y sin contenerse a pensarlo, su boca se abrió sin contención soltando un potente grito. ¡Demonios, qué letra tan deprimente! Su voz resonó por toda la plaza, llegando a los oídos de la cantante. «Oye, ¿quién dice que canto feo? Da la cara, cretino». La cual, incapaz de sobrellevar las críticas, interrumpió su canto y empezó a quejarse.
Pero eso no fue todo, la gente embelesada con la música despertó de su relajante encanto y su reacción no fue la mejor, pues no dudaron en tirar todas las cosas que tenían a la mano al imbécil entrometido. Normalmente Emilia lo protegería de cualquier tipo de maltrato, sintió que el tonto se lo merecía, al menos evitó los ataques más letales dirigidos al idiota imprudente de su novio, pero estaba segura que merecía este castigo, y esta vez esperaba le haya quedado grabada la lección, pero conociéndolo lo más indicado sería regañarlo por sus tonterías. Era necesario tanto maltrato, dijo el chico con la mirada cansada, tirado en el suelo. Subaru, lo que hiciste fue muy grosero, dijo la chica semielfo levantándolo del suelo. Lo siento, lo que. Con quien tienes de disculparte es con ella, no conmigo, señaló Emilia a la cantante con una mirada llena de reproche dirigida a su novio. Pero me duele todo. Sin excusas, tonto, muévete. Te ves tan linda cuando te enojas, me siento con mucha suerte. Ni tus halagos. Pero ya sabes que no son halagos, es la verdad, te ves tan hermosa, Emilia tan. Bobo, dijo ella con las mejillas completamente sonrojadas sin más palabras que decir, sin poder apartar la mirada del chico. Después de un año ella siempre caía ante sus palabras, perdiéndose en su malvada y dulce mirada. Esto es, la inspiración está llegando, aquí vamos. La pequeña chica que los miraba de lejos al ver la interacción de la pareja, sus ojos amarillos brillaron con una nueva luz, llenándose de inspiración y sin más que esperar, rasgó las cuerdas de su laúd, convirtiendo el movimiento de sus dedos en música y empezar a cantar. Tu mirada y la mía perdidas entre sí, solo silencio y eso es suficiente, mirándonos hasta el alma y más allá. Mirando la primavera floreciente, el verano caluroso de esta pasión que nos consume. El chico sonrió y sin esperar más, se acercó a la cantante y tomó el papel de la segunda voz en la canción, empezando a cantar sin restricción alguna e improvisando en el momento. Porque no hay más preguntas. Porque no hay más dudas. Ni palabras para describir este momento. Y mi latidos. Donde el tiempo se ha detenido. No hay más camino. Mi destino eres tú. Porque la respuesta es. Te amo. Cantó el chico mientras se arrodillaba enfrente de la chica semielfo con una sonrisa radiante. Y solo te amo a ti. Emilia estaba sorprendida, impactada en todo el sentido de la palabra, sus mejillas que antes estaban rosas ahora estaban completamente rojas, no esperaba esto, su corazón latía con fuerza, su cuerpo se llenaba de una emoción que ahora era fácil reconocer y sabía quién era la razón de esto, sin poder contenerse más, abrazó al chico para calmar el deseo desesperante de sentir su calor, para luego mirarlo unos instantes y con presura besarlo, sin importarle que estaban en un lugar público o la cantante, la cual los miraba con baba en la boca, satisfecha por tal espectáculo de amor. Yo también te amo, tonto. Dijo la semielfo enamorada incapaz de separarse del chico que amaba. ¡Qué comida tan deliciosa! Dijo Liliana Masquerade, para luego saltar de un lugar a otro con la emoción controlando su pequeño cuerpo. Esto sí es amor. 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 Demasiado amor. Tanto amor. Vivan los novios. Invítenme a su boda. Ya cásense y tengan un montón de hijos. La emoción descontrolada de la chica morena devolvió a la realidad a Emilia y Subaru, que de inmediato se separaron y miraron a la alocada chica que saltaba de un lugar, mientras rasgaba las cuerdas de su laúd y su baba no dejaba de escurrir. Sigue igual de animada. Dijo Emilia con una sonrisa condescendiente. Sabes, ahora que lo pienso, me recuerda a un tipo. Dijo Subaru con una mirada contemplativa y una voz demasiado seria. Se parece mucho. Alguien que se parece a mí, debe ser alguien grandioso, espectacular, me gustaría conocerlo. ¿Cuál es su nombre? Betelgeuse Romanee Conti. ¿Y ese quién es? Preguntó la ilusionada Liliana. Un arzobispo del pecado del culto de la bruja. ¿Qué dijiste? Un arzobispo, ay. Subaru. De repente el chico fue jalado de la oreja por su enojada novia. ¿Qué te he dicho con ese tipo de bromas? Lo siento mamá, ya no lo voy a hacer, bueno, lo intentaré, ay. A veces no se puede contigo. Espera un momento, tú eres, ya lo recordé, eres Subaru Natsuki y tú la candidata real Emilia.
el héroe de las estrellas, el inventor que reunió un ejército venciendo a la ballena blanca y dio fin al arzobispo de la pereza, la doncella de plata Emilia, el amor del héroe de las estrellas. Y también se encargaron del gran conejo. Sin ninguna duda el domador de niñas. Quiero cantar tus historias. ¿Héroe de las estrellas? Preguntó Subaru con sorpresa, ignorando el otro apelativo. Sí, héroe de las estrellas, se cuenta. Comenzó a rasgar las cuerdas del instrumento de nuevo y volvió a cantar cuando todo parecía perdido ante la inmensidad de la ballena blanca. El plebeyo levantó la mano al cielo y griega. Sí, ya entendí, esa es la canción, dijo el cansado Subaru. Sí que era agotador tratar con esta chica. Maldita seas, Pris-chan tendrá que escucharme. Les costó mucho tiempo controlar a la chica y que ésta los llevara al resort. Al parecer conocía muy bien las calles de Priestella. Mientras el tiempo transcurría y el cielo se volvía naranja, mientras caminaban, de repente Liliana se detuvo a mitad de la concurrida calle, deteniendo el andar para luego mirar a la pareja con una sonrisa traviesa. Me estoy muriendo de hambre, como me gustaría que me invitaran unos dulces, decía Liliana mientras señalaba una tienda dulce al otro lado del camino, cruzando un puente. Más cuando no conseguí para comer por culpa de un tipo entrometido. Me estoy muriendo de hambre. Pero fue ignorada por la pareja. Me estoy muriendo de hambre, como me gustaría que me invitaran unos dulces. Emilia-tan, dijo Subaru cerca del oído de la semielfo. Creo que es hora de abandonarla. Subaru, no seas malo, cómprale los dulces, tenemos que llegar a tiempo. Me estoy muriendo de hambre, como me gustaría que me invitaran unos dulces. Bueno, ya entendí NPC clásico, compraré los dulces, dijo Subaru mientras se dirigía a la tienda, un poco malhumorado. Espérenme aquí. Comprar los dulces no fue problema, aunque había una fila de personas. Solo le tomó unos cuantos minutos esperar su turno, así que tenía que regresar rápido donde estaban las chicas. Solo era cruzar el puente, no había problema con eso, así que aceleró el paso un poco más rápido, pero esa presura provocó que chocara con un transeúnte que parecía un muro inamovible, provocando que la bolsa que llevaba cayera al suelo. De inmediato la recogió y vio que el sujeto no se había movido. Mientras su mirada se enfocaba, pudo notar que el sujeto vestía de un prístino traje blanco y que su cabello era del mismo color. Subaru notó que el sujeto miraba hacia una dirección en particular. Sus ojos oscuros siguieron la mirada del tipo, que le hacía sentir una especie del mal presentimiento. Estaba mirando con interés a la chica de cabello plateado que conversaba con Liliana. Estaba viendo a su querida novia, Emilia-tan. Disculpa. Se encontraba en su oficina privada dentro del resort. Todavía no habían llegado todos los invitados a la celebración, así que estaba leyendo el informe, tratando de comparar a tipo del informe con la persona que había visto temprano, analizando cada dato del susodicho. Pleiades Technology, dijo con su peculiar acento, mientras revisaba por segunda vez los informes de los empleados que trabajaban en la fábrica que se encontraba en el territorio Roswell, los que ella había cedido para la fabricación y funcionamiento de la imprenta, un media creado por Natsuki Subaru para satisfacer la necesidad de libros con mayor eficiencia que los escribas y la magia Jin de réplica, ganándose así el monopolio de ese mercado de forma unilateral, pero sin dejarlos atrás, pues el tipo había creado nuevas fuentes de trabajo para esos oficios en el desarrollo de la imprenta. Sí, ella lo había descubierto como socia. Cuán aterrador era tenerlo de enemigo comercial, así que agradecía que ella se estuviera beneficiando de esto siendo una parte del negocio, mientras la empresa de Subaru Natsuki seguía creciendo gracias a las novedades que mostraba. Además, el tipo, aunque algo excéntrico, era confiable, tan confiable que sus sospechas se volvían más evidentes, las sospechas que cada vez crecían mientras más investigaba sobre la persona en cuestión, corroborando su mística existencia o solo otra mentira demasiado elaborada para encontrar la verdad. El sujeto de más allá de la gran cascada seguía siendo un misterio demasiado intricado, más de lo esperado. Su empresa se llama igual que la torre de vigilancia, dijo Anastasia Lanada con una mirada analítica, repasando los informes. La primera vez que se escucha de él, su encuentro con el santo de la espada. Antes de eso no hay nada.
Un sujeto venido de la nada, aparentemente débil, conoce al santo de la espada, se asocia con la candidata más impopular, crea una empresa que crea artefactos nunca antes vistos o parecidos a los inventos traídos por Alekhine, coloca el nombre de la torre de vigilancia a su empresa y no contento con eso, lidera la derrota de la ballena blanca, se encarga del gran conejo, aunque todavía no está confirmado y elimina al arzobispo más activo del culto de la bruja. Volvió a mover el papel a la siguiente página del informe, muchas cosas mencionadas parecían fantasiosas, pero había testigos directos de aquellos eventos, no podían negarse su veracidad. La capacidad de invocar una cantidad aterradora de espíritus, la misma que derribó 2 veces a la ballena blanca, magia extraña y otras peculiaridades que no puedo pasar por alto, como tener conocimiento de primera mano y elaborar estrategia infalibles. Dijo mientras acariciaba la bufanda que estaba en su cuello. ¿Tú qué crees, Echidna? Podemos suponer que su identidad solo es un disfraz, está ocultando quién es, pero está dando pistas demasiado obvias sobre su identidad. Y si es quien creemos que es, ¿crees que no dará la respuesta que estamos buscando, si lo desenmascaramos? Solo se sabe que se encerró en esa torre para que nadie llegue al sello de la bruja, puede que el santo de la espada haya mentido sobre su expedición, solo es un supuesto, pero tampoco podemos obviarlo, es claro que se está escondiendo y fingiendo ser un tonto enamorado de la semielfo, es su manera de evitar que la bruja regrese a través de ella, puede que ese haya sido su plan al principio, pero se está involucrando demasiado en la situación del reino, para ser solo un guardián del sello, aunque todo esto sigue siendo una apuesta. Podemos equivocarnos, es posible que no acepte nuestra propuesta, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, el tiempo es oro, la carnada está lista, solo falta probar cuán efectiva es, las dudas no nos servirán, seguiremos su juego por ahora, para después acorralarlo. Tienes todo mi apoyo, Ana. Gracias. Ana sonrió al escuchar las palabras de su querida amiga. Tendremos todas las respuestas de Subaru Natsuki, no, del sabio Shaula cuando lleguemos a su torre. Esas eran las sospechas de un astuto y avaricioso zorro que cada vez se volvían una irrefutable certeza. Capítulo 49. Lo que no se puede perdonar. Disculpa, dijo el chico de cabello negro, tratando de llamar la atención del desconocido. El tipo de cabello blanco dejó de mirar hacia donde se encontraba la chica de cabello plateado, dirigió su mirada al chico con un ceño que mostraba una débil irritación que desapareció en un instante, para luego perder el interés y decir algo condescendiente. Oh, lo siento, no pude evitar perderme en tan sublime belleza, tanto fue mi descuido que olvidé dónde me encontraba. Dijo con una mirada que no expresaba lo que sus palabras decían. Sí, no puedo negar que esa dama es muy bella. Dijo Subaru controlando los celos que empezaban a crecer. Pero algo me dice que su corazón ya tiene a alguien en mente, sería muy impertinente intentar algo más que mirar. Siento mis derechos vulnerados con tu acusación, ¿quién dice que no tengo oportunidad? Dijo el tipo de cabello blanco levantando la mano, pero siendo detenida por el chico de otro mundo. Lo siento, amigo. Dijo con una sonrisa compresiva que descolocó al tipo de cabello blanco, al punto que detuvo cualquier impulso de acción. Somos muy pocos para una hermosa dama como ella, ¿no opinas lo mismo? Qué agradable conversación es esta, pero lastimosamente no tengo más tiempo para tus desvaríos, por el momento solo espera y verás. Después de esas palabras el tipo de cabello blanco comenzó a caminar a dirección contraria de por donde se encontraba Emilia, Subaru lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista, no entendía el porqué, pero un mal presentimiento se había apegado al chico con el encuentro con el sujeto desconocido, incapaz de desaparecer, dejó salir un suspiro de alivio y caminó a donde se encontraban las chicas, por alguna razón no podía borrar la extrañeza del sujeto. Usaba ropa llamativa de color blanco, incluso su cabellera era blanca, pero su presencia era totalmente promedia, no levantaba ni una sospecha, pero tampoco llamaba su atención, no provocaba ninguna impresión, era extraña la sensación de dejadez que provocaba, como si parte de él lo estuviera olvidando, por ello el mal presentimiento no se borraba. Subaru, ¿por qué demoraste? Preguntó Emilia, pero luego notó la extraña expresión en el chico, para mirarlo con preocupación. ¿Sucedió algo? No, nada. Dijo el chico tratando de no pensar mucho en ello, reduciéndolo la importancia con sus despreocupadas palabras.
Solo me encontré con un tipo extraño, solo eso. Bueno, NPC, aquí están tus dulces. ¿Cuál es la siguiente misión? Rescatar a un gato o eliminar a un dios malvado. Para ser un caballero tienes una imaginación demasiado loca. Dijo Liliana con una mirada apenada y llena de vergüenza ajena. Si preguntan, di que no me conoces. Eso debería decir yo. Dijo el chico con algo de exasperación mientras entregaba los dulces a la cantante y Emilia. ¿Cuánto nos falta para llegar? Solo una calle más y llegamos. Dijo Liliana con energía desmesurada, mientras disfrutaba de dulces gratis. Después de unos minutos de caminata, ya se podía ver el resort a los lejos. Con el destino tan cerca, la enérgica cantante se despidió de la pareja, dejándolos solos al fin, volviéndose a tomar de las manos, pues ahora ya no necesitaban ocultar lo que eran. De alguna manera, que todos supieran de su relación era un alivio inesperado de la situación, aunque los dos estaban un poco molestos con la princesa roja, en parte agradecían su intervención, pero eso no evitaba las quejas que tenían de ella y su peculiar forma de hacer las cosas. Subaru ahora entendía un poco mejor su forma de ser, pero esa tipa y su excusa para divertirse era una molestia en el peor sentido, aunque a veces tenía aciertos, o bueno, si eso se podía llamar aciertos, al final fenómeno natural imparable con quien tratar. Mientras caminaban hablando sobre el asunto de Priscilla y esa historia donde estaban involucrados, un fuerte sonido llamó su atención proveniente de la entrada del resort, lo que obligó a Emilia y Subaru a apresurarse, pero no se imaginaron encontrarse con este extraño escenario. El hermano de Julius escondido detrás de un matorral, Mimi animando y saltando de un lugar a otro, un viejo conocido de Subaru de la capital, el cual se mantenía alejado de todo el caos y en el centro, una batalla de proporciones absurdas, un gran tigre humanoide que trataba de golpear a un tipo de cabello rojo, el cual se movía tan suavemente para esquivar los ataques del tigre, sin mostrar esfuerzo alguno. Tanto Emilia como Subaru reconocían a los individuos enfrascados en aquella batalla. El gran tigre era el escudo del santuario, Garfield Tinsel, que arremetía sin detenerse a pensar siquiera lo que estaba causando, y el otro era nadie más que Reynard, el santo de la espada, el más poderoso de la actualidad. El cual en su maestría esquivaba los ataques y no contento con eso reducía el daño causado al mínimo. A simple vista se podía ver que el santo de la espada podía dar final al combate en cualquier momento, pues era notable el agotamiento del gran tigre, pero no lo había hecho. Rein, gritó Subaru, tratando llegar a un entendimiento a esta situación. Hola Subaru, respondió el santo de la espada con un tono casual, pero al mismo tiempo una sutil sonrisa apareció. ¿Podrías explicarme por qué Garf está jugando a las atrapadas infernales contigo? ¿Cómo terminó así? Todo empezó con un malentendido, pero pudimos solucionarlo. Eso no explica esto, dijo Emilia con una mirada de preocupación. ¿Y? Cuestionó Subaru, mirando los infructuosos intentos del chico tigre de atrapar al pelirrojo, sin prestar atención a los demás. Solo estamos teniendo una pelea de práctica, nada serio Subaru. Subaru solo le quedó rascarse el cuello con su mano derecha por esa despreocupada respuesta. Tenía muchas cosas que decir, pero se la guardó para sí mismo. Le era difícil creer que Reynard había aceptado el desafío de Garfield, pero tampoco podía culparlo. Desde que el chico tigre fue derrotado por Gula, este había seguido entrenando, incluso despertó la capacidad nata de pelea de la amnésica Elsa solo para volverse más fuerte. No se había detenido o perdido un tiempo de entrenamiento, puliendo su ortodoxa forma de pelear, convirtiéndose en este año transcurrido en uno de los miembros más fuertes del campamento, estando casi a la par de la fuerza descomunal de su linda novia, y sí, toda linda y hermosa, pero con una capacidad de combate y fuerza impresionante. Sí, esa era Emilia, su novia. Una mujer que estaba en otro nivel, por suerte ya estaba poniendo de su parte para ser un buen amo de casa, era un hecho, él se encargaría de los niños. Bueno, dejando las bromas de lado, Garfield se había estado esforzando al máximo para volverse más fuerte, pero enfrentarse al santo de la espada, el cual le había obligado a sacar su forma teriantrópoda, era un reto muy grande. Subaru lo tenía muy claro.
Por suerte hace mucho tiempo había hecho su parte, Garfield aún era un adolescente, un chico de 15 años con un potencial excesivamente grandioso, su fuerza podía crecer, este mundo se lo había demostrado, así que no perdió la oportunidad de animarlo, el chico que tenía una mirada de frustración y decepción por ser vencido por Gula, no estaba por ningún lado hoy y sabía que esta experiencia le serviría para mejorar, estaba seguro que no se rendiría tan fácilmente. Lo dejamos aquí, dijo el santo de la espada, con una sonrisa divertida. Eres muy fuerte, dijo Garfield, después de deshacer su forma teriantrópoda. Ahora entiendo por qué eres el santo de la espada. Solo es una exageración, puedo decir que Subaru tiene compañeros muy confiables, tu fuerza es admirable, no dudo de esto al decir que no estás muy lejos de alcanzarme, debería preocuparme por ello. Después de unos minutos más la batalla dio por finalizada, con Garfield completamente cansado y Reinhardt sin una gota de sudor, no había ni un signo de fatiga como era de esperarse del superhombre de Lugúnica. Subaru suspiró con alivio al entender que no sucedía nada grave, comprendiendo que la fuerza de Reinhardt seguía siendo tan monstruosa como recordaba, pero ya no podía sorprenderse más, aunque no podía evitarlo, los humanos de este mundo estaban a otro nivel, pero no pudo evitar replicar las palabras de su viejo amigo. Vaya, hasta a mí me duele tu consideración, Rein. Lo siento, no quería. No te preocupes, Garf puede entenderlo, ¿verdad Garf? Sí, creo que sí, respondió el chico tigre con una mirada un poco sombría, para luego mirar al chico pelinegro y cambiar la expresión. No es necesario que te disculpes, yo insistí con esto, me basta con saber que aún puedo volverme más fuerte de lo que soy, te agradezco por la batalla de entrenamiento. Y bien Rein, no esperaba verte por aquí, dijo el chico de otro mundo con una sonrisa brillante. Mi dama también ha sido invitada a la celebración. Así que Feld también está aquí, espero no ser saludado con otra patada, esa mocosa insolente. No tenemos mucho de llegar, enviamos a Ranchis para anunciar nuestra llegada, pero como tardaba, me envió a comprobar que no se había metido en problemas. Y luego pasó esto. Complementó Subaru con una mirada tonta, casi exasperada por el motivo, para luego fijarse en la otra persona que estaba más allá, el cual tenía una cara amarga por la misma situación. Oye, tú, hace tiempo que no te veía, esto debe ser el destino encontrarte, Emilia, ¿lo recuerdas? Emilia miró al sujeto de cabello gris larguirucho que acompañaba a Reinhardt, a primera vista su atuendo daba la sensación de ser un bandido, pero si estaba con el santo de la espada solo era su forma de vestir, no debería tratarse de alguien peligroso, pero como algo se le hacía extraño. No recuerdo haberlo visto, dijo Emilia, mientras más lo miraba con más atención y trataba de buscar en su memoria, pero no lo recordaba del todo, aunque cada vez sentía algo de familiaridad. No sabía que conocías a Ranchins, intervino el santo de la espada. Es una de las personas que la señorita Fell reclutó. Espera, ¿ya lo olvidaron ustedes dos, Rein, Emilia? Tan qué pésima memoria tienen. Bueno, no importa, considero a Chin un compañero del destino. ¿Qué está diciendo este idiota?, dijo Ranchins con una mirada confusa dirigida a Subaru, su disgusto cada vez era notable. ¿Acaso quieres pelear? Ni siquiera sé quién eres, de seguro eres uno de los tontos que... De repente sus palabras se detuvieron, el exdelincuente lo recordó, pero no fue el único que lo recordó, alguien más también lo hizo, y en menos de un pestañeo el aire cálido del lugar se esfumó, para dar paso a un penetrante aire frío. No has cambiado, lo recordé, tú, dijo la semielfo con una voz suave y tremendamente fría, ella lo había recordado y esta vez no podía perdonarlo, era imposible dejarlo pasar, ¿cómo podía perdonar tal crimen? Tú lo lastimaste, tú lo... Era uno de los tipos que había golpeado a Subaru en esos tiempos perdidos, sus pies empezaron a moverse acercándose con una sola intención, pero eso no era todo, había algo más, algo imperdonable, lo recordaba, podía recordarlo lo de aquella prueba, el tiempo que ella no había llegado a tiempo y el chico que ahora amaba dio su último respiro, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada, este sujeto y sus compinches eran los responsables de aquello, de esa muerte. Espera un momento, ella es, la doncella de plata, ese tipo es, yo, dijo Ranchins sintiendo el instinto asesino de la semielfo calar su cuerpo, que sin vergüenza u orgullo de por medio se resguardó detrás de Reinhardt.
Es cierto que quise robarle, pero al final Reinar nos detuvo, no le toqué ni un pelo, no le hicimos nada. El día que nos conocimos, ¿te refieres a ese día, Subaru? Reflexionó Reynard, para luego tomar el rol de protector y entender la situación que se presentaba. Su trabajo como fiel caballero de su dama debía de tener este problema, velar por los subordinados de su señora, como no romper las relaciones establecidas con la candidata y su caballero. Pero la mirada asesina de la semielfo era demasiado intensa, no era misma Emilia que había conocido tiempo atrás, sus intenciones eran palpables, incluso sintió el leve llamado de su espada envainada, pero esto no podía desarrollarse de esta manera, era algo absolutamente incorrecto hacerlo, tenía que apelar a todo tipo de recurso, dirigiéndole una mirada de ayuda a su amigo, pero todo seguía desarrollando demasiado rápido. Sir Reynard, por favor puede quitarse de en medio, necesito tener una conversación muy seria con este hombre. Es cierto que Ranchins aquí presente era un ladronzuelo común en Lugúnica, pero fue reclutado por Lady Felt y ahora puedo asegurar que bajo la tutela de mi dama se ha reformado por completo, ahora es un miembro activo del campamento, señorita Emilia, si se refiere al día que Ranchins y sus compañeros trataron de robar a Subaru, puedo asegurar que la situación no llegó a mayores gracias a mi intervención, así que espero reconsidere sus acciones. Solo quiero conversar, no pienso hacer nada para lastimarlo. Dijo la semielfo mientras asesinaba con la mirada al pobre ex ladronzuelo. Una conversación muy seria, solo eso. De repente Emilia giró la mirada, pues su hombro derecho fue tocado, sus ojos amatistas se encontraron con el chico del otro mundo que la miraba con seriedad y cariño acompañado de una sonrisa sutil, de esas que calmaban su ansiedad y su enojo. Todo está perdonado. Dijo el chico con una voz suave. Siempre soy feliz cuando te enojas por mí, pero no es necesario, ¿podrías dejarlo pasar? Subaru. Dijo ella tratando de controlar sus lágrimas, tratando que la entendiera, aunque ella sabía cómo era él, esa parte de él, no pudo contener su réplica. Pero ellos. Y lo sé, pero no escuchaste a Rain, ya no son los mismos de esa vez, dales la oportunidad, ¿acaso no confías en Felty y Rain? Subaru, eres. Sí lo sé, no puedo negarlo, soy un tremendo tonto. Emilia quedó atrapada en las palabras del chico, en serio que ella no podía ser como él sobre este tema, era su decisión de perdonar cuando él encontraba una justificación a aquellas cosas, algunas de estas con el tiempo podía entenderlas, pero no perdonarlas. Era un hecho, no perdonaría a Rem, ni a Puck, tampoco a Julius y Félix aunque su actuar fuera el más razonable en aquella ocasión, no importaba si sus motivos eran los correctos o no, podía entenderlo más no perdonarlo y mucho menos justificarlo, sus acciones eran demasiado reprochables e imperdonables para ella, su corazón dolía por solo saber el final de esos tiempos perdidos. Y el tipo detrás del santo de la espada entraba en una lista peor, un ladrón que había lastimado y asesinado a Subaru, aunque haya sido un accidente, era imposible darle una oportunidad, su corazón no podía aceptarlo, pero la amabilidad de Subaru siempre volvía su rígido odio en algo más flexible. El frío penetrante desapareció y la tensión se desmoronó, para luego resoplar con enojo y mirar con molestia al tonto que amaba, para luego darle unos golpecitos en el brazo e irse con un tierno puchero y dedicarle unas simples palabras. Idiota, Subaru idiota. Las cuales siempre merecía. Tanto el santo de la espada como los demás presentes mantuvieron sus miradas en la semielfo que entraba en el resort, desde Garfield que ya conocía este tipo de riñas entre la pareja, Joshua que aún le sorprendía la cercanía que existía entre el caballero y su dama, Mimi pensando seriamente en nunca enojar a la chica plateada suficiente, tenía con ser regañada por Ana y la semielfo causaba más miedo de lo esperado, en el caso de Ranchins tenía la garganta seca, pues la intención de la semielfo era muy clara, no era solo una conversación lo que la semielfo pedía, y por ello no pudo evitar ver la imagen de la bruja en la candidata de cabello plateado, pero eso no fue todo, había sido salvado por la persona menos esperada, se sentía agradecido y al mismo tiempo frustrado. Te debo una, pero que no se te suba a la cabeza. Dijo el ex ladrón con una expresión malhumorada. Oye lo de tsundere, déjalo a las chicas, contigo provoca darte un buen puñetazo, idiota. Replicó el chico para luego dirigir su mirada a la entrada del resort, él sabía que esto era diferente a las otras riñas que solían tener.
Tengo sentimientos encontrados con esto, maldita sea, espero que se le pase el enojo. Lo siento, Subaru. Se disculpó Reinhardt, sintiéndose responsable de lo sucedido. No es tu culpa, Rein, ella suele ser un poco rencorosa, aunque no la culpo. Suspiró Chico soltando una sonrisa que demostraba lo enamorado que estaba. Tuvimos nuestros roces con Chin y su pandilla aquel día, pero eso ya está olvidado, al menos para mí. Emilia es así, se preocupa mucho por mí, por eso la amo tanto. Así que lo que cantan por todo Lugúnica no es mentira, te felicito amigo, aunque justo ahora no sería el mejor momento, conseguiste la aprobación de su espíritu. En serio tengo que hablar con Pris-chan sobre ello. Susurró el chico pelinegro, para luego responder la pregunta de su amigo pelirrojo. Bueno, llegamos a entendernos un poco más de lo esperado. Eso me parece un gran avance. Sí, bueno, él me odia tanto como lo odio yo, nos entendimos perfectamente. Eso, no sé qué decir, Subaru. Dijo el santo de la espada con preocupación. No es tan grave, Rein, bueno conseguí su bendición al final. Dijo Subaru con una sonrisa de triunfo y una mirada embelesada. Aunque la verdad, no es que importe mucho, si ella siente lo mismo, nada de eso importa, por Dios qué suerte tengo. Reinhardt solo sonrió, podía sentir la auténtica felicidad del chico del otro mundo, los sentimientos románticos que había sentido tiempo atrás habían crecido y florecido en ambos, todo había quedado claro, el amor de Pelinegro había sido tan fuerte que había luchado contra la ballena blanca y un arzobispo del culto de la bruja para dejarlo más que claro, las canciones de los juglares no estaban equivocadas y eso alegraba al santo de espada, pero había algo que quería conversar con su amigo y quería todos los detalles. Subaru, ¿podrías contarme sobre la batalla contra la ballena blanca? No hay problema, amigo. Respondió el chico sin ahondar más en la razón. Me harías un gran favor, tengo mi pasado con ese monstruo. Cuando quieras, pero justo ahorita tengo que calmar a mi princesa de plata, no quiero dormir en la calle, así que nos vemos más tarde, ayúdame Garf. Capitán, yo estoy ocupado, vámonos Mimi. ¿No vas a ayudar al mini jefe, Garf? Preguntó la gatita naranja mirándolo con una mirada que se filtraba con decepción. No es bueno meterse con la princesa cuando está enojada, es cosa del capitán calmarla. Entonces vamos, Garf. Dijo Mimi con una sonrisa encantada, jalando al chico tigre. Conozco una tienda de dulces, sígueme. Ah, maldita sea Garf, te las verás conmigo luego. Es como esas historias de recién casados. Dijo el santo de la espada con una suave carcajada, mientras veía correr a su amigo a la entrada del resort, para luego dirigir una severa mirada al ex ladrón. Vámonos Ranchins, desde hoy tu entrenamiento será más severo. Espera un momento, ¿qué hice? No deberías saberlo, hiciste que mi amigo y su amada tengan una riña, tu castigo es merecido. Demonios con ese idiota. No te preocupes, mi dama estará a favor de tu castigo, tendrá la misma opinión sobre ello, es muy seguro que lo duplicará y estaré a favor de ella. Maldita sea con ese tipo. Después de separarse de Subaru se había mantenido alejada de él y lo había ignorado por varias horas, pasando tiempo con Crush y Félix, enterándose que el otro miembro de la alianza no había llegado, por lo cual la ceremonia se postergó y sería mañana, que según las palabras de Anastasia, podían disfrutar de los beneficios del resort. Y sin dudar, así lo había hecho junto con Crush, ya que aunque Félix se veía como mujer no lo era y por ello, no podía entrar a los baños de mujeres, así había pasado el tiempo con la otra candidata, confraternizando más de lo que esperaba, sintiendo que podía considerarla una amiga, así como consideraba a Bearco, Ram y Frederica, pero sin el muro existente de jerarquías o el título de cuñada de por medio. Era muy relajado hablar con Crush, más de lo esperado, habían hablado de muchas cosas, de la candidatura, de sus gustos, sus dudas y sobre todo terminaron hablando de romance. Aunque no se había relacionado del todo con la anterior Crush, esta no se sentía del todo alejada de la anterior, pero se notaba la diferencia entre esta y la otra, entre ello, estaba la flexibilidad al hablar y la falta de formalidad, la conversación era fluida, y eso que ella solía ser tímida al tratar con otras personas o cortante. Y era agradable hablar de ello con Crush.
El tema que le costaba hablar con Ram, por ciertos motivos, más por su personalidad y el estúpido contrato de su padre, lo mismo sucedía con Frederica, pero ella siempre hallaba la forma de encontrar huecos en el contrato, aunque ello lo hacía complicado, porque ella todavía era mala para entender las conversaciones en doble sentido y terminaba un poco confundida la mayoría de veces, mejor dicho completamente confundida. En todo ese tiempo pasando con Khrushchev en los relajantes baños del resort, Anastasia se unió sin esperarlo, lo cual no puedo evitar mostrar su disgusto sobre ello, pero la comerciante no se quedó callada ante la expresión de disgusto de la semielfo. ¿Aún crees que quiero quitártelo?, dijo con una sonrisa astuta, para luego continuar con su acento particular. No estoy interesada en tu caballero de forma romántica, pero es un hecho que su talento es lo que deseo. Me hubiera gustado que trabajara para mí, pero ahora estoy contenta con que sea mi socio. Aún recuerdo tus palabras en el castillo y tu carta de hace unos meses, dijo Emilia, incapaz de ocultar sus celos. Subaru no es una cosa, ni tampoco es solo su talento, él más que eso, mucho más que eso. Para luego terminar con cierta timidez. Él es mi novio y no pienso dártelo. No tengo pensado quitártelo, dijo la princesa comerciante con una creciente sonrisa burlona al ver la vergüenza de la semielfo. Además no lo conozco del todo, tú debes saber muchas cosas de él. Sí, sé mucho de Subaru, aseveró la candidata de plata con una voz competidora. Tienes el privilegio de conocerlo mejor que yo, solo estoy interesada en lo que me da ganancias y esos inventos tienen su atractivo, pero ya me rendí con eso, no deberías preocuparte, estoy contenta con ser su socia, es más, te felicito por tu noviazgo y su popularidad. Si lo desean puedo marcharme, dijo una incómoda Khrushchev Karsten, al estar en medio de esta conversación. No, Khrushchev, por favor quédate, dijo Emilia deteniendo a la duquesa del hombro. Emilia, yo. Por favor. Aunque no fui la única, ¿sabes?, dijo Anastasia con una mirada fija en Khrushchev. ¿Qué quieres decir?, preguntó la duquesa de cabello verde al ver la mirada fija en ella, para luego encontrarse con la mirada acusadora de la semielfo. Emilia. Khrushchev, ¿tienes alguna idea? No, la verdad no. Solo aclaro. Su voz sonaba algo jactanciosa, esperando más reacciones de la celosa semielfo, lo estaba disfrutando. No fui la única que intentó reclutar a tu novio para su propio campamento, Emilia. Para luego señalar sin descaro a Khrushchev, tanto tu amiga aquí y Priscilla lo intentaron. Yo no lo recuerdo, no tengo idea de nada. Se excusó la duquesa de inmediato, agitando las manos para dejar su punto en claro, provocando que la princesa comerciante se reirá. Lo intentaron, pero Subaru sigue conmigo, dijo Emilia con una sonrisa resolutiva y una mirada competitiva, declarándose vencedora ante la comerciante y las demás candidatas, como una niña realmente orgullosa de haber conseguido el premio mayor, pero no había duda de ello, el amor del chico de otro mundo era el mayor premio que la vida le había dado. Así que no me equivoqué contigo. ¿Qué?, dijeron Emilia y Khrushchev al mismo tiempo, no entendían a dónde quería llegar la comerciante. Me agradas un poco más, sonrió Anastasia con sinceridad, para luego cambiar su tono de conversación. Con eso dicho, dejando las bromas de lado, la razón por la que estoy molestándote es otra. ¿Bromas?, cuestionó una indignada semielfo, la cual había aprendido a controlar sus impulsivas habilidades. Es un tema que puede interesarte, Khrushchev, dijo Anastasia con su habitual sonrisa de comerciante. De hecho que te interesa, la razón por qué tu campamento está aquí, encontré una forma de revertir el poder de Gula. Emilia miró a la princesa mercante con curiosidad y lo mismo Khrushchev, la cual no esperaba recibir esta información en este tipo de lugar, esto sin duda era una conversación al desnudo. Gracias por su consejo, dijo el chico pelinegro con una sonrisa de alivio. Perdón por lo molestarlo con mis problemas. No es una molestia ayudar a mi benefactor, joven Subaru, respondió Wilhelm con una sonrisa satisfecha, mientras agitaba la espada. No se preocupe por ello, aquí estaré para cuando necesite mi ayuda. También le agradezco su apoyo aunque no lo haya solicitado, ¿en verdad crees que? Claro, Rey me preguntó temprano, así que mañana aprovechemos el momento, yo sé que podrán solucionarlo. Aún me siento inseguro sobre ello, pero confiaré en ti, dijo mientras empezaba a guardar la espada en su funda. Listo para marcharse.
Bueno, fue un gusto hablar, pero debería aprovechar su tiempo, en vez de hablar con este anciano, debería buscarla para solucionar sus diferencias, en mi opinión, este sería el momento correcto. Sí, hasta mañana Sensei, dijo Subaru en camino de buscar a Emilia. Desde que habían llegado de su cita, Emilia lo había ignorado todo por ese incidente con Chin, podía entenderla, en serio lo entendía, comprendía por lo que estaba enojada, lo sabía muy bien, pues ellos sabían lo que había ocurrido en esos tiempos perdidos. Claro, tenía todo el derecho de estar enojada con su estúpido yo, pero era un hecho que esos tiempos ya no existían y que esas personas que habían atentado contra él, no eran las mismas que estaban en este tiempo. Bueno, en esencia eran las mismas personas, eso no podía negarse. La diferencia radicaba que ya no estaban en su peor momento. No eran las mismas circunstancias, ni tampoco los mismos comportamientos, él no podía culparlos por cosas que no sucedieron, por acciones que no eran constantes como el caso de los arzobispos con los que se habían encontrado, esos tipos no tenían una pizca de perdón. Ellos estaban en la categoría de lo que no se puede perdonar. Un gran ejemplo era Rem. Su amiga había atentado contra su vida por su vivido trauma, pero en este tiempo eso no había sucedido, incluso lo ayudó en su peor momento, cuando sintió que todo era inútil, gracias a Rem se había levantado y siguió luchando hasta lograr lo que había logrado, su querida amiga lo había salvado y con eso, salvado a la mujer que amaba y todos lo que ahora consideraba amigos. Le debía mucho a Rem, aunque seguía siendo la misma Rem que le había arrebatado la vida, también era la Rem que tenía miedo y creyó que era uno de esos lunáticos, la misma que se dejó llevar por su paranoia, la misma Rem que le había dicho que lo amaba, la misma que seguía insistiendo en convertirse en la segunda en su corazón, la misma que había rechazado tantas veces que perdió la cuenta, dejando ese detalle atrás, Rem seguía siendo Rem, las circunstancias mostraban solo una parte de la persona, no todo su ser. Él había aprendido a juzgar a las personas de forma distinta, pero no era tan idiota como para poner a juego su integridad, eso había quedado atrás, y dejado claro tanto por su guardiana y su novia. Sabía que Emilia nunca lo comprendería, pero eso estaba bien, no pensaba cambiar los pensamientos o la perspectiva de su novia, era muy claro, ella estaba preocupado por él y eso lo hacía muy feliz. Al final solo quedaba apelar a su consideración y su confianza, al amor que los unía, aunque se sentía un poco rastrero depender de eso al final. De repente su mente volvió a la realidad cuando alguien detuvo sus pasos, se trataba de Joshua, el hermano de Julius, el mensaje fue simple, Anastasia había concertado una reunión privada para este momento, pero no solo era el mensaje de la comerciante, también de su novia, la cual lo había ignorado hasta ahora, el cual solo decía que se reunirían después de la reunión con Anastasia. Quería arreglar las cosas con Emilia, así que no importaba qué asunto quería tratar Anastasia con él, pero Emilia lo había permitido, así que puede que se trate de un asunto importante, decidió terminar esto lo más rápido posible, así que se dirigió a la oficina de Anastasia junto a Joshua. Al entrar y encontrar a la comerciante, tomó asiento esperando cuál era el tema importante, pero ya podía imaginárselo, teniendo en cuenta cuál era su relación con la princesa mercante, él empezó primero, esto era demasiado claro, así que podía entenderlo. Bueno, si es así como lo has decidido, no tengo problemas con ello. Bueno, me has ayudado mucho en este año, solo estoy muy agradecido contigo, aprendido mucho este año, así que costará un poco, aún tengo arroz al, bueno lo siento por no haber sido un buen. Natsuki. Interrumpió la comerciante con una mirada perpleja, para luego cuestionar las palabras del domador de niñas. ¿De qué estás hablando? ¿No romperás nuestra sociedad? ¿Acaso crees que estoy loca? No pudo controlar su molestia por la idea de su socio, por lo cual su grito salió sin filtro. No era eso. Ah, sí, dijo la comerciante con una mueca de disgusto, una mirada agotada. A veces olvido lo peculiar que eres, ¿dónde vino la idea? Bueno, últimamente me he estado dedicando a cazar a gula y no he creado nada nuevo, solo algunas cosas, bueno, no hay nada de innovación general. Casi no hago nada, mayormente aparezco solo cuando mi presencia es necesaria, ya todos hacen un trabajo mejor al mío. Los ojos de la comerciante se pusieron en blanco de solo escucharlo, la idea de que este era un acto era demasiado acertada de solo escucharla, la idea que manejaba sobre el sujeto crecía más con cada palabra que decía.
Pues ¿quién podía desvalorizar de esa manera el trabajo que había producido un sinfín de riqueza tanto para ella como para él? Cada creación, por simple o compleja que éste mostraba, era un seguro que sus arcas crecieran. Así había sido por todo este año. Y el causante de ese crecimiento económico estaba desvalorizando de forma casi insana su propio trabajo y esfuerzo. El tipo era venerado por la propia gente que había mandado a espiar o sacar cualquier trapo sucio por si fuera necesario. La mayoría de informes eran halagos, hasta alabanzas a su constante esfuerzo y a su íntegro trabajo. Además, muchos de ellos habían pedido su renuncia y darle su lealtad a Subaru Natsuki. Un poco más y lo ensalzaban al nivel de un dios. Un hecho inconcebible a primera vista, pero que sorprendía más el hecho de que el tipo lograba convencerlos para que mantengan su lealtad a ella. Un tipo de temer en todo el sentido de la palabra, un socio muy peligroso y confiable al mismo tiempo. Con todo eso, decidió dar fin a esa absurda diatriba de parte de su socio, que más parecía una burla que otra cosa, una molestia en toda regla. No lo dejaría escapar de la verdadera razón de esta reunión. No se trata de eso, no pienso romper nuestra sociedad, sería una locura hacerlo ahora. Entonces. Se trata de Gula, te dije que te hablaría de ello. ¿Qué sabes de ellos? Lo mismo que tú, que desaparecieron y no ha habido ni una pista de ellos. Pero la verdad es que me topé con algo interesante, mientras investigaba sobre un tema distinto. ¿Y esos que tiene que ver con ellos? Simple, encontré una forma de revertir los efectos del poder de Gula. ¿Estás hablando en serio?, cuestionó el chico con sorpresa, mientras se levantaba del asiento y golpeaba el escritorio, mostrando una mirada intensa. Hay una forma de recuperar la memoria de Khrushchev y la existencia de Ren. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Podrías calmarte? Me estás asustando, ¿sabes? Disculpa, dijo el chico de otro mundo alejándose del escritorio, tratando de recuperar la compostura. Me alteré un poco, en serio ha sido muy difícil dar con esos tipos, además que ellos tienen en su poder a la serpiente negra, son muy peligrosos Anastasia, y su horrible poder. Siento mi actuar. Inhaló y exhaló 3 veces seguidas, hasta recuperar la calma y volver a preguntar con más firmeza. ¿De qué se trata? De tener una excursión a las dunas de arena de Auguría. Nuestro destino es la torre de vigilancia situada en ese desierto, donde se encuentra el sello de la peligrosa bruja de la envidia, la Atalaya Pléyades, y tener una audiencia con el sabio Shaula, uno de los héroes que la sellaron, el cual sigue custodiando hasta el día de hoy el sello de la bruja. ¿Podrías contarme más sobre ello?, dijo Subaru con la determinación puesta en un nuevo objetivo. Déjame pensarlo. Fue lo que dijo al salir de la oficina de Anastasia Osin, con un boleto de cena para 2 personas dado por ella, como una especie de regalo. Una habitación privada del resort para una cena romántica. Al parecer Emilia lo estaba esperando en ese lugar. Aunque agradecía el gesto de la candidata comerciante, su mente estaba ocupada con la nueva información obtenida. Ya había escuchado sobre la Atalaya de las Pléyades, era muy curioso que ese lugar tuviera la otra denominación de la constelación de su mundo que llevaba su nombre. Lo había dejado pasar, por el hecho de estar siguiendo pistas de Gula y su trabajo le reducían el tiempo de pasar con su novia, pero eso había vuelto como una alternativa para ayudar a Ren y a Khrushchev. No sabía qué hacer, pero en serio quería ayudarlas, pero el viaje era realmente peligroso y conociendo su suerte cuántas veces tendrían que ser para llegar con el sabio Shaula. Vaya, otro nombre de estrella, ¿quién es el bromista en todo esto?, susurró el chico con dejo de molestia. Pero cuando sus ojos oscuros miraron a una bella chica de cabello plateado recogido en un moño, luciendo un elegante kimono violeta con lirios estampados por toda la tela, una hermosa flor fungía de moño de ese hermoso cabello de luz del uno que tanto disfrutaba despeinara, un poco de celos fue pensar en quién la había peinado, pues él consideraba que ese era su deber como novio, pero al mismo tiempo estaba fascinado por su belleza natural. De repente la chica sintió su presencia y giró su rostro, quedando atrapado en su mirada amatista y su bella sonrisa. Subaru quedó absorbido en cada detalle y rasgo del bello rostro de la semielfo. Una belleza de clase mundial. Subaru. Su voz de campana de plata pronunció su nombre y su corazón latió varios latidos más rápido. Emilia Tan. Fue lo único que salió de sus labios, llenos de anhelo y amor.
No había duda que no haberla visto por casi 4 horas causaba fuertes síntomas de abstinencia, el amor que sentía por ella era demasiado adictivo.